Bueno, pues vamos con la información nacional. A ver, es que antes de irnos a la información nacional vamos a tener que recapitular primero lo que pasó con pues el caso de esta detención que ayer le decía yo que pues prácticamente se estaba dando el anuncio cuando teníamos el noticiero y de ayer a la 1 de la tarde. Y bueno, pues realmente estábamos en esas, pues en estos ajustes y íbamos dándole la información conforme se iba pues generando, ¿no? Y una de las cosas era pues que acababan de detenerlo en Ensenada y cuando detienen a Ernesto Rufo Appel, pues nuestro primer gobernador panista, pero más que nada panista a nivel nacional, pues entonces el nombre de Ernesto Rufo, claro que es algo representativo, ¿no? Para lo que fue en su momento la democracia en México. Y en este sentido, mire, vamos a empezar por ahí para que entonces derivemos en lo que hoy dice Claudia Sheinbaum sobre este caso. Y es que, le digo, tuvo varios momentos y la Fiscalía General de la República informó inicialmente mediante prácticamente un tuitazo, que ya no se dice tuit, pero en la cuenta de ex, que el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, había sido detenido por autoridades federales. En la cuenta de X de la Fiscalía General de la República solamente se dijo que la captura fue realizada en Ensenada y fue informada este jueves. Decía este tuitazo: como resultado de la investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible realizadas por una empresa fundada por el exgobernador de Baja California, la Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de delitos de delincuencia organizada y contrabando contra Ernesto N., quién sabe quién será, ¿verdad?, la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, o sea, fuerzas federales, según el texto. La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, representa el desenlace pues, de una investigación federal que había sido señalada desde el 2025. En ese entonces, o sea, el año pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había informado que una empresa fundada por Rufo Appel era investigada dentro de un caso de presunto huachicol fiscal en Ensenada. Esto se relacionaba con operaciones de contrabando de combustible y con el aseguramiento de millones de litros de hidrocarburo, que fue en marzo del 2025, cuando en un terreno del Sausal en Ensenada, perteneciente al ex senador también Gerardo Novelo Osuna, pues fueron detectados ahí pues unidades con lo que le llamaban huachicol. Tras hacerse públicos los señalamientos, en esos tiempos, en el año pasado, Ernesto Rufo rechazó haber participado en actividades ilícitas y sostuvo que la empresa únicamente realizaba operaciones de importación de combustible conforme a la ley. En su defensa aseguró que la revisión y autorización de cada cargamento correspondía a autoridades aduaneras, por lo que negó cualquier responsabilidad en un eventual ingreso irregular del hidrocarburo a México. Posteriormente, García Harfuch había aclarado que no existía una orden de aprehensión contra Rufo Appel ni del ex senador Gerardo Novelo Osuna, pese a que ambos aparecían relacionados con las investigaciones en el tráfico ilegal de combustible. Bueno, pues horas después de la detención del exgobernador, pues fue trasladado a la Fiscalía General de la República de la zona Río. Y bueno, en lo que fue un gran operativo de seguridad llegó el exgobernador luego de que fue detenido allá en Ensenada. Y bueno, pues vemos imágenes bastante notorias, que es parte de lo que, por lo que quise abrir con esto, porque pues ve al señor que lo van agarrando de la cabeza, ¿no? O sea, como si le van agarrando la cabeza como si fuera títere, pues. O sea, la verdad es que yo siento que esa agarrada fue innecesaria. Simplemente pues ya lo llevas esposado, y yo creo que la imagen decía mucho, ¿no? Pero pues esta imagen donde se ve que lo llevan así como muñequito, ¿no? De la cabeza, como pues te agarran de la cabeza para que te subas al carro y no te golpeas la cabeza, se supone, ¿no? Pero así como para que vayas caminando y lo vas agarrando en la cabeza, pues la verdad es que se ve muy malandresco esto, ¿no? Y lo que yo le comentaba, por ejemplo, hace unos momentos aquí a mi compañero Chava, le digo, es que yo no recuerdo que
que metan a los detenidos por la puerta principal de esa manera, pues, ¿no? Pero bueno, pues es que este es Rufo Apple. Entonces, como que se necesitaba hacer un despliegue de poder, de humillación. La verdad es que sí lo siento así. No veo cuántos detenidos han metido de esa manera a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Pero bueno, bajo este contexto, ya por la noche, la Fiscal General de la República pues hizo una transmisión en vivo, un enlace donde afirmó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, es quien supuestamente encabeza la red de huachicol más grande de México, que generó afectaciones al erario por más de 4,000 millones de pesos. Luego de que la Fiscalía General de la República informara que fue detenido el exmandatario, en un mensaje a medios, la titular de esta dependencia pues informó que la desarticulación de una red de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos, considerada la más grande que se ha detectado en el país. De acuerdo a las investigaciones, esta red operaba mediante una empresa vinculada a servicios portuarios fundada por el expanista, que utilizaba carros tanque de ferrocarril para introducir hidrocarburos desde Texas, declarando volúmenes menores a los transportados realmente. Agregó que el combustible se descargaba de manera ilegal y se distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República. A partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones. La investigación nos permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto N., exgobernador de Baja California, quien fue aprehendido en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad. Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando. El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes. Bueno, pues ahí está. Esos son parte de los detalles que da y bueno, en este sentido, indicó que las autoridades estiman que la organización introdujo más de 15,2 millones de litros de combustible no declarados, lo que generó un perjuicio al erario superior a los 4,000 millones de pesos, además de movimientos por más de 3,000 millones a través de 80 cuentas bancarias y operaciones cambiarias por encima de los 1,386 millones de dólares. La Fiscalía General de la República obtuvo 25 órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y contrabando. Luego, entre ellas, pues está la de Ernesto Rufo Apple, que se cumplimentó este 16 de julio en Ensenada, y por ello Ernestina Godoy señaló que se trata de un esquema de alta complejidad que combinaba contrabando, evasión fiscal y triangulación financiera con el uso de empresas fantasma, agentes aduanales y cuentas puente. Y bueno, pues obviamente todo esto ha generado una serie de reacciones. Aquí en Baja California, el Partido Acción Nacional, pues en ese momento solamente emitió ahí un tuit que calificó la detención del exgobernador como un distractor, luego de la filtración de audios que lo relacionaba, que relacionan a la gobernadora Marina del Pilar. La detención injustificada de Rufo no es más que una burda y sucia maniobra que se les va a revertir ante la gente, se dice en ese texto, en ese breve texto que publicaron.
También Jorge Romero Herrera, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, sostuvo que los hechos ocurridos en torno al exgobernador Ernesto Rufo pues debían esclarecerse y la autoridad debía actuar conforme a la ley. Escuchamos. Buen día. Con respecto a la detención que hace unos momentos se diera de Ernesto Rufo, desde el PAN lo decimos claramente. Nosotros sabemos y confiamos en que Ernesto Rufo Appel sabrá explicar y sabrá defenderse de las imputaciones, las que sean, que se le están haciendo. Pero también nosotros confiamos en que se va a ejercer justicia con base en un Estado real de derecho. Y también lo decimos, no nos crean tan tontos. Sabemos perfectamente que esto es algo orquestado por el gobierno de la 4T como distractor, para que dejemos de hablar de las acusaciones delicadísimas que están sucediendo justamente en el estado de Baja California. Nosotros estaremos completamente atentos al desarrollo de los hechos y confiamos en que Ernesto Rufo sabrá explicar las imputaciones que se le hacen. Somos Acción Nacional.